dit que la selecció catalana no pot fer el ridícul, per tant seguirà apostant pel futbol d'atac. Nuestra idea es siempre jugar contra los mejores del mundo, si podemos. Eso significa que no puedes hacer el ridículo. Por lo tanto, tienes que crear algún equipo que represente a todos, pero también será competitivo, porque yo creo que ninguno estaría saltando poniendo gente de segunda B o tercera y perdiendo 6-0. Yo creo que hay que ser sentido común. Este equipo es un equipo de orgullo y por lo tanto hay que demostrarlo en un campo. I quan li han preguntat pel català, amb aquesta cintura que dèiem el caracteritza, la veritat ha estat brillant. Escoltem-lo. Creo que si he explicado este programa, que es totalmente igual si lo explicas en castellano o si lo explicas en catalán. Yo creo que los niños merecen más los hechos que lo demuestras que si hablas en cualquier idioma. Estoy intentando, mi castellano ya lo oyes, es no demasiado bien, el inglés más o menos lo mismo, el alemán más o menos lo mismo, holandés quizás un poco mejor, pero no voy a violar el catalán. I escolta, que quedi clar que català és tothom que viu a Catalunya, vull dir, escolta, no voy a violar el catalán. Pero es que yo No he engañat a ningú. Incluidos los merengues, ¿eh? A mi me preguntava i a mi em sembla que és una conseqüència natural. Un senyor que quan ell podia aprendre bé l'idioma, el seu mà dret era el Charlie Reixac i el vàter al Núñez, és imposible que sepa nada. Escolta, Jesús, tu has estat a casa del Johan? No estuvo con un tío que ha vocalizado nunca en su vida. Exacte. Sí. Ha après de Kisi. Claro, se mete el hombre en una cierta edad, pues es difícil. Pero claro, Hombre, entre Núñez y Gaspar, putar, ¿eh?